Señor. Podamos entender, mi Señor. Gracias te damos, bendito Señor amado, en el nombre precioso de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. El día se murió. Gracias, Padre Santo. Gracias por todas tus misericordias, por todas tus bondades, papá. En tu presencia, Señor, queremos permanecer, queremos estar. Ayúdanos tú, derrama, Señor, de tu sabiduría, de tu espíritu, Señor, sobre nosotros, Padre, que podamos entender tu palabra. Danos más de ti, Señor. Perdona toda falta, toda falla, Señor, toda maldad, toda iniquidad, Señor, limpia. Purifica, Señor, todo pecado en nosotros. Ayúdanos, Padre, que podamos ser una ofrenda agradable para ti, Señor. Una ofrenda de olor fragante, Padre, en tu presencia. Nos encomendamos en tus manos, bendito Rey de Gloria. Que tu palabra se siembre, amado Salvador, amado Redentor. Nos alegramos de estar en tu presencia. Nos alegramos de una vez más, Señor, dedicar un tiempo para tu palabra, dedicar un tiempo para aprender las cosas eternas, las cosas santas, dejar de lado, Señor, los afanes, Padre, de esta tierra y poner nuestra mirada, Señor, en tu palabra. Gracias te damos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos todos ustedes, mis hermanos, Alexandrita, Ruthcita, Marcia, Marlene, Joel, que el Señor los bendiga. Vamos avanzando ya, ¿verdad? Estamos ya, me parece, por la mitad de los profetas, ¿sí? Déjenme le comparto la pantalla. Mire usted, sí, ya estamos un poco más de la mitad, ¿verdad? Hemos ya avanzado bastante y estoy ansioso de que en el Señor, hermano, podamos terminar este seminario bien y podamos empezar otro seminario que ya tengo el tema para el próximo seminario, hermano, y hemos aprendido aquí muchísimo y vamos a seguir aprendiendo mucho más de la palabra. Lamentablemente no todos desean, no todos anhelan, pero gloria a Dios por los que sí desean, por los que sí anhelan, hermano, por los que se dan un tiempo para meditar en la palabra. Eso es muy importante, porque ellos están, si pudiera decirlo de alguna manera, hermano, están haciendo tesoro en el cielo, están enriqueciendo su vida espiritual, ¿verdad? Mientras que el hermano, el que no anhela, el que no desea, obviamente, fíjese lo que dijo la palabra, Cristo lo dijo, al que tiene más, se le dará más, pero al que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le quitará. Porque sencillamente el que tiene más porque desea más, y el que tiene poco, porque desea poco o casi nada. Que no nos pase, que no nos pase, pero gloria a Dios. Hoy día nos toca, hermano, a estudiar al profeta Oseas, ¿sí? Es otro de los profetas que están clasificados dentro del grupo de los profetas menores en la palabra, ¿sí? Y también escribió un libro, el libro de Oseas. Fíjese que Amós, el profeta Amós también escribió el libro de Amós. Eh, tenemos también, hermano, la historia de Jonás, el libro de Jonás. Elías, Eliseo, ellos aparecen en Primeras Reyes, Segundas Reyes, y el resto de profetas, hermano, aparecen, pero no tienen un libro propio. Aparentemente, hermano, Elías, Eliseo sí tuvieron un libro también, pero se extravió en el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la historia de ellos y lo que tenemos en la Biblia, hermano, considero que es suficiente para aprender. Aunque si fuera extraordinario, hermano, aprender, ¿verdad? O tener esos libros, pero Dios sabe por qué no están. Amén. Así que tenemos el libro de Oseas. Le pido que abra su Biblia y vámonos al libro de Oseas. Acuérdese que estos son libros, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos cartas o epístolas. Epístola es lo mismo que una carta, ¿sí? Estos son libros.
que hablan de historia, también hablan de la historia del pueblo de Israel específicamente, y también hablan de la vida de los profetas mismos, como ellos intervinieron, hermano, en medio del pueblo para hacer volver al pueblo hacia Dios. Entonces, si nosotros vamos a Oseas, déjenme poner acá. Antes de eso, ¿alguien consultó algo acerca del profeta Oseas? ¿Alguien hizo esa consulta tal vez? Aunque no les mandé a consultar, pero tal vez alguien sabe algo del profeta Oseas. ¿Mm? Marcita, Ruthcita, Mayrita, Marlene, Joel, Melanie o Alexandrita. ¿Alguien sabe algo acerca de este profeta? ¿No? Bueno, vamos a la palabra entonces. Vamos a la palabra. Oseas 1. Fíjese que son 14 capítulos que contiene este libro. Relativamente es un libro corto. Es un libro corto y aparentemente es un libro que no está en orden, ¿verdad? Que tiene un poco de desorden, tal vez en la forma en la que encontraron los escritos, pero hermano, hay algo, el mensaje central del libro de Oseas, el mensaje central del profeta, de Dios a través del profeta, hermano, es hermoso. Fíjese, vamos a analizar algo precioso que tiene que ver con ese tiempo y tiene que ver con el tiempo de nosotros. Vamos a ver, vamos a leer. A ver, Alexandrita, ayúdanos leyendo desde el 1:1 de Oseas. Les comparto la Biblia por si quieren leer acá, ¿ya? Gloria a Dios. Amén, pastor. Bien nomás. Bendiciones. Bendiciones. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joas y rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más Amén. de la casa de Judá hasta ahí nomás, tendré Alexandrita. misericordia. Hasta ahí nomás. Gracias. Siga por favor, Marcita, la lectura, ¿ya? ¿Dónde se quedó Alexandrita? En el Ya. 7 me parece que El 7. Más de la casa de Judá tendré misericordia. El 7. Sigo. Siga nomás. Bueno, ya. Y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a lo Ruama,
concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle su nombre Lo-Ammi, porque Ujú. vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Hasta ahí nomás, Marcita. Siga, Joelito, Con la todo, lectura. el número de los hijos de Israel, como la reina de que Amén. Hasta ahí nomás, Marcita. Hasta el 9 nomás. Joel, siga el 10, por favor. Ya, pastor, con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Les sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente. Sigo. Solo hasta el 11 nomás. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno, y designarán un único caudillo, y resurgirán de la tierra, porque ese es el día grande de Jezreel. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Joelito. A ver. Si usted se da cuenta, hermano, cómo lleva por título, preste mucha atención, mis hermanos, presten mucha atención, porque el libro de Oseas es hermosísimo. Es un libro muy hermoso. Es un libro hermoso porque es un libro que refleja el carácter de Dios. Es un libro, hermano, que habla de amor, de misericordia, de mucha bondad de Dios. A tal punto que Dios, escuche, Dios se compara a un esposo. Escuche, preste atención. Dios se compara a un esposo. E Israel es comparado o comparada a una esposa, pero a una esposa infiel. Dios se compara a un esposo que ama a pesar de la infidelidad de su esposa. Y Dios envía a su profeta a hablar en nombre de ese Dios. Y fíjese que ese profeta venía a representar y Dios le decía lo que tenía que hacer. Y lo que él hacía y lo que hacían todos los profetas era representar lo que Dios quería decir al pueblo, el mensaje que Dios quería darle al pueblo. Lo que me llama mucho la atención aquí, hermano, es que Dios le dice a Oseas, fíjese, a su profeta, anda y toma por esposa a una mujer, dice esta versión, Biblia textual, tercera edición, dice, ve y toma a una mujer prostituta, dice, y engendra hijos de prostitución, pues la tierra se prostituye totalmente, apartándose del Señor. Fíjese, me llama mucho la atención, hermano, y usted puede ir ya preparando preguntas para el final, ¿sí? Puede ir ya preparando preguntas. Aquí hay muchísimas preguntas, hermano. Aquí hay muchísimas preguntas, así que espero que usted las apunte para que al final podamos conversar acerca de esto. Y el Señor le dice, anda y toma a una mujer prostituta, porque ese es el reflejo, ese es el ejemplo, esa es la imagen de lo que realmente está pasando, dice Dios. Es la primera vez, y antes no sucede con los profetas anteriores. Fíjese que con otros profetas el Señor se hacía ver como padre de Israel, como el Señor que formó la nación, como el Señor que les dio, hermano, la libertad, que el Señor que les sacó de la esclavitud y los llevó a una tierra mejor. Pero aquí el Señor se hace ver como esposo. Y que es interesante, hermano, porque nosotros en el Señor tenemos un padre, también tenemos un esposo, un Señor, también tenemos un Dios, también tenemos un creador. Fíjese que es tan hermoso esto, hermano, porque va más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. El Padre, hablando del Padre, el Padre se hace ver como el esposo de Israel. Yo quiero preguntarle a Mayrita, active su micrófono, por favor. Sí, hermano. Escúcheme, Mayrita, y para todos. El Padre es esposo de Israel.
¿Cristo es esposo de quién? De la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que por eso le decía que este es un libro muy hermoso, porque si Israel es la esposa del Padre, la iglesia, nosotros, la gentilidad, los que han creído, son esposa del Cordero. Y es por eso que, hermano, la palabra del Señor en Efesios 4:10 dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y también en el libro de Apocalipsis, la palabra nos dice, ya lo vamos a leer, que van a haber las bodas del Cordero y se van a dar las bodas del Cordero. Y tenemos que estar listos para esas bodas, tenemos que estar vestidos para esas bodas. El Señor no viene a casarse, hermano, con una niña. El Señor no viene a casarse, hablando de Cristo, el Señor no viene a casarse con una mujer inmadura. No viene a casarse con una mujer que no le anhela, que no le desea, sino que el Señor viene a casarse con una mujer madura, hablando en figura. Y esa es la iglesia de Cristo. Fíjese, y es a tal el punto que llega que el apóstol Pedro dice que nosotros los esposos debemos tratar a nuestras esposas como Cristo a la iglesia, que Cristo dio su vida por la iglesia. De la misma manera el esposo dé su vida por su esposa. Mire qué cosa tan hermosa. Pero aquí usted tiene al Padre, hermano, siendo el esposo del pueblo de Israel. Y le trata como un esposo. Le trata, hermano, de tal manera que le habla cosas que se hablan entre esposos. ¿Verdad? Pero sí hay algo aquí, hermano, que la esposa, Israel, era una esposa infiel. Y no solo eso, sino que dice que es una esposa, hermano, que se prostituye. ¿Y cuál era la prostitución de Israel? ¿Cuál era la prostitución de Israel? La prostitución de Israel era tras los dioses paganos, los dioses hechos por mano de hombre. Esa era la prostitución del pueblo de Israel. Fíjese que Dios, hermano, compara la idolatría con prostitución, ¿verdad? La idolatría es igual a prostitución. Ahora, si hablamos que en ese tiempo el pueblo de Israel se prostituyó tras otros dioses, también podemos decir que en el tiempo de ahora, si hablamos de la novia del Cordero, la novia de Cristo, la que se va a casar con Cristo, no puede vivir de la misma manera. No puede haber prostitución en su corazón. ¿Cuándo se da eso? ¿Cuándo se da que la iglesia también, hermano, tenga en su corazón prostitución? ¿Cuándo? Deme un ejemplo, por favor, mi hermana Marlene. Deme un ejemplo. No escuché bien cómo era la pregunta. Un ejemplo acerca de lo que es prostitución en el corazón, hablando ya de la iglesia como novia de Cristo, porque Israel es la novia del Padre, ¿verdad? Según lo que vemos en el libro de Oseas. Prostituir el corazón es que ya el lugar que le correspondía a Cristo no lo está tomando él, sino que se lo hemos dado a otra, digamos, a otra persona, a otra actividad o a algún ídolo. Algo ya lleva la atención y ocupa ese lugar que le pertenece a él. Entonces, la afección, es decir, los sentimientos, el afecto, su estilo de vida, su modo de vida, ya no le pertenece a Cristo, sino a esa cosa que está ocupando ese lugar. Entonces, eso ya, ya se considera que el amor no le pertenece a él, sino que esta persona está amando a sus pasiones, a sus deseos que son diferentes, ¿no? De lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Joel, quiero un ejemplo práctico, un ejemplo real de lo que es prostitución en el corazón del cristiano. ¿Sí?
Si está ahí, Yolito. No, parece que se fue. Bendiciones, pastor. Ah, ¿qué Bendiciones, pasa, pastor. Yolito? Está corriendo de un lado a otro. Cuente. Se bloqueó Un mi teléfono. ejemplo. Un ejemplo sería cuando ya conocemos a Cristo y comenzamos a dejarnos ganar por las pasiones de este mundo. Un ejemplo. Eh, Un ejemplo. Un ejemplo. Como un ejemplo de cuando nosotros ya conocemos la verdad y nos seguimos tirando como por ejemplo para las canciones del mundo, así. No te escuché bien, Yolito. ¿Para qué? O también sería un ejemplo para nos retrocedemos y buscamos a otro Dios, a un Dios que nos complazca nuestros deseos y no Bueno. a un Dios. Ujú. Amén. A ver, quiero un ejemplo, Marcita. Un ejemplo práctico de lo que sería prostitución en el corazón del cristiano. También sería que, por ejemplo, nosotros ya estamos muy bien en el camino del Señor, Ya, pero a veces damos más tiempo al trabajo, al dinero. ya. Eso también, el Ahí está dinero un también es ejemplo. un ídolo. El dinero. Jesús dijo, no pueden servir a dos señores, porque van a amar al uno y van a aborrecer al otro. El otro. Entonces dijo, nadie puede amar las riquezas y amar a Dios, ¿verdad? Y también dice el Señor, porque el principio de todos los males es el amor al dinero. María Elena, explíqueme eso, por favor. Nadie puede servir a dos señores. Em, como dicen, ¿no? Si estamos dando mayor atención a otras ocupaciones, estamos descuidando, o sea, nunca podemos agradar a dos personas o a dos situaciones en este caso, a Dios y al mundo, porque vamos a fallar a una de las, sea Dios o sea el mundo, ¿no? Entonces, eh, eso pide Dios que nosotros seamos fieles a Dios. Dígame, María Elena, esto de amar a dos dioses, ¿usted cree que es algo común en la iglesia, hablando de los cristianos, o no? O sea, o es raro por ahí ver algún cristiano que ame a dos dioses. Lo que pasa es que a veces no entendemos que las ocupaciones del trabajo o la diversión, pensamos que es algo normal o algo que no tiene mucha importancia, pero sí tiene importancia porque a veces pensamos que solo es el tiempo que estamos dando, no le dejamos el tiempo después a Dios, vamos a la iglesia o vamos primero al trabajo y dejamos de ir a la iglesia, por ejemplo. Bueno, Y a veces bueno. pensamos que no, solo es por el día de hoy nomás y ya mañana o en la noche voy a dedicarle a Dios. Y así Entonces eso es pasan los dejarle en meses. segundo Ajá. lugar y no es así. Entonces siempre hay Ujú. que honrarle en tiempo y con todo lo que tenemos. Amén. O sea, no nos mintamos o no queramos pensar que las cosas no pasa nada, sí pasa. Claro. Pensamos que nosotros queremos acomodar el tiempo a nuestra conveniencia y que Dios nos tiene que esperar El no y no es congregarse, así. decía María Elena usted, ¿no es cierto? Ajá. El no congregarse. Bueno, bueno, está muy bien. Mi hermanita Alexandra, active su micrófono. Gracias, María Elena. Alexandrita, active su micrófono. Amén, pastor. Vamos a conversar un ratico. La hermana María Elena hablaba del no congregarse, ¿verdad? Que nadie puede servir a dos señores. ¿Qué piensa usted de todo eso? Amén, pastor. Como la Di- palabra mismo dice que no dejemos de congregarnos, porque es ahí cuando nosotros aprendemos más de la palabra del Señor, nos llenamos del conocimiento de la palabra, le conocemos más a nuestro Señor.
Amén. Dígame algo, Alexandrita. ¿Cuántas horas al día trabajamos nosotros? Hablando en general. No solo usted, sino hablando en general. ¿Cuántas horas al día trabajamos? 8 horas. Sea en casa o fuera 8 de horas. casa, ¿verdad? La esposa que trabaja en casa, obviamente, trabaja a tiempo completo. Son más horas de trabajo. Pero pongámoslo 8 horas. 8 horas. En la semana, ¿cuántas horas estaríamos trabajando? Son 40 8 horas, por ¿no es 5, cierto? 40. ¿Verdad? Amén. Son 40 horas a la semana. ¿Y cuántas horas a la semana leemos la Biblia? Siendo realistas, un promedio más o menos. ¿Cuántas horas a la semana leemos la Biblia? Entre leer la Biblia, entre congregarnos, entre orar. Yo creo que no llegamos ni a 24 horas. Exagerando, póngale unas 5 horas. ¿Qué dice usted, Alexandrita? ¿Es verdad o es eso? Algo general en todos los cristianos, en todos nosotros. Sí, pastor. Es general porque muchas de las veces damos prioridad a las cosas a lo que estamos viviendo, a lo terrenal. A los afanes, ¿verdad? Pero hablamos de que nadie puede servir a dos dioses. Y ustedes acaban de decir, ¿verdad? Marlene, me parece que fue que dijo que lo que ocupa el primer lugar en el corazón, ¿verdad? Yo puedo decir, no, el Señor ocupa el primer lugar en mi corazón, ¿verdad? Gracias, Alexandrita. Yo puedo decir, el Señor ocupa el primer lugar en mi corazón. Yo puedo decir, yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero nada de eso sirve si realmente yo no anhelo, yo no busco las cosas del Señor. Porque si yo no deseo más del Señor, aprender más de su palabra, descansar, si para mí no es un reposo el Señor, si no es un reposo su palabra, entonces es que yo realmente no estoy deseando, no estoy amando al Señor. Fíjese, por eso el Señor decía, ven y sígueme. Era tiempo completo. Ahora nosotros, es verdad que cada quien tiene su trabajo, cada quien tiene sus ocupaciones, y seríamos mentirosos si decimos que leemos la Biblia, oramos y todo, más de lo que trabajamos en esta tierra. Por eso Cristo dijo, denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? El problema está cuando pasamos nuestra vida, toda nuestra vida, solo al César y a Dios nada. Nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de que a Él le debemos la vida, el alimento, le debemos todo. Entonces, fíjese, hablando de servir a dos dioses, hablando de cuando el corazón del cristiano también se prostituye, va tras otras cosas. El cristiano, hermano, que se dedica, ¿verdad?, a las cosas terrenas nada más, y que se olvida de las cosas celestiales, habiendo conocido las cosas celestiales, habiendo amado las cosas, y da mucha tristeza ver cómo cristianos un tiempo están deseosos de la palabra, pero pasado un tiempo pierden completamente su deseo, pierden completamente su anhelo. Por eso es que le dice, fíjese que le dice Apocalipsis 2, le dice el mensaje a la iglesia de Éfeso, y le dice, por cuánto has dejado tu primer amor. Por cuanto mira, le dice, de dónde has caído, y arrepiéntete, si no iré y quitaré el candelabro o el candelero de su lugar, que representa la luz del Espíritu, es el Espíritu de Dios. Será quitado de en medio de ahí. ¿Por qué? Porque ya no hay amor, ya no hay ese deseo. Fíjese, y aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, Israel, yo te amo. Fíjate, le está diciendo, yo te amo. Aunque tú seas una esposa infiel, yo te amo. Vuélvete a mí, le dice el Señor. Y le dice a Oseas, anda y toma a una mujer prostituta como esposa. Qué duro, qué difícil. Era un profeta de Dios. Pero la vida del profeta estaba a disposición del Señor. Y si el Señor quería, hermano, con la vida del profeta hacer esto, el profeta estaba dispuesto a obedecerle. Y fue y se casó con una mujer que se llama Gomer. Y la tomó como su esposa.
Y Dios le ordenó, ámala, ama a esa mujer. Ahí vas a entender cómo yo amo a Israel, aunque ha sido toda la vida, ha sido una esposa infiel. Y yo le decía a veces, le decía, hermano, que nadie quisiera casarse, ¿verdad? Nadie quisiera casarse con una mujer infiel o con un hombre infiel. Si nos ponemos a pensar, hermano, nadie querría casarse con una persona infiel. Pero ¿cómo nosotros entendemos esto cuando hablamos de las bodas del Cordero, de que nos vamos a casar con Cristo, de que la iglesia se va a casar con Cristo? Nosotros tenemos que entender lo que es fidelidad al Señor. No hablando, hermano, solo de ir a la iglesia, no hablando solo de congregarse, sino de toda la vida del cristiano. Porque usted es fiel al Señor en su casa, en su trabajo, en la iglesia y a donde usted va, y usted tiene que desearle, amarle, y cuando vaya por el camino cantando alabanza al Señor, y cuando usted esté en su trabajo escuchando prédica, y cuando usted esté lavando los platos, ahí pone, hermano, alabanzas, y usted, hermano, todo su tiempo, toda su vida es para el Señor. Por eso dice la palabra que en todo tiempo debemos orar, y para no caer en tentación también. Entonces da tristeza a veces como los cristianos, hermano, pierden ese deseo por el Señor, pierden, y se mira mucho, hermano, se ve bastante. ¿Y sabe por qué pasa? ¿Sabe por qué sucede que el cristiano, hermano, un tiempo anhela más y después deja de anhelar? Hermano, porque el cristiano no solo porque no ama, sino porque el cristiano o deja de amar, sino porque el cristiano deja las obras del principio. Por eso es que le dice en Apocalipsis 2, vuelve a las obras del principio. A las obras. ¿Cuáles son esas obras? El evangelizar, el predicar, el alabar a Dios. Todo lo que tiene que ver con servir a Dios. El servir. Amén. Fíjese que algo pasó en la vida de Timoteo, del joven Timoteo. Algo, hermano, que me ha dejado a mí por mucho tiempo con intriga acerca del joven Timoteo. El joven Timoteo fue, hermano, fue alguien que fue muy útil en el ministerio del apóstol Pablo. Tanto se entregó al evangelio este joven, hermano, que el apóstol Pablo lo tomó como un evangelista y lo enviaba a predicar. Y lo enviaba, hermano, a hacer la obra de misionero. Lo enviaba y este joven iba y hacía la obra de misionero. Era jovencito, hermano, no pasaba de 20 años. Y este joven estaba dispuesto. Dice que su abuela era una mujer de fe. Su madre, Eunice, su abuela, y su madre Loida, me parece que es, y eran mujeres de fe. Y Pablo dice, yo quisiera que esa fe repose también en ti. La fe de tu abuela, la fe de tu madre, reposen en ti. Pero me sorprende que después el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el ejercicio físico para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Como que Timoteo, hermano, empezó a desviarse tal vez un poco por la vanidad, hermano, por las cosas efímeras. Y termina la historia de Timoteo ahí. Ahí termina Timoteo. No hay una carta de Timoteo, no hay una carta que diga Timoteo a la iglesia de Cristo. El siervo Timoteo o el esclavo del Señor Jesucristo Timoteo a la iglesia de Jesucristo. No sé si usted lo ha examinado, pero no hay. No existe. O por lo menos en esta Biblia no la tenemos. En nuestras Biblias no hay. ¿Qué pasó con Timoteo? Si cuando el apóstol Pablo termina su ministerio, le dice Timoteo, yo he peleado la buena batalla, tú persevera, Timoteo. Yo he peleado la buena batalla, yo he llegado he corrido, ¿verdad? He llegado a la meta, estoy listo para ser derramado en libación. Y sale gozoso el apóstol Pablo, dice, me voy. Pero también dice el apóstol Pablo, yo sé que después de que yo me vaya van a aparecer muchos falsos ministros y falsos profetas que engañarán al pueblo. Pero ya no hay nada más de Timoteo. Ahí termina ya Timoteo. Ya no vuelve a aparecer. ¿Qué pasó con Timoteo? ¿Dónde quedó Timoteo?
¿Qué hizo Timoteo? Ruego a Dios, o bueno, ya es algo del pasado, ¿no? Pero ojalá hubiera sido mejor, hermano, ojalá hubiera sido bueno que Timoteo hubiera seguido el camino correcto y que no se apartara jamás de la sincera devoción a Dios. De que Timoteo hubiera terminado su vida también sirviendo a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las obras, si usted puede apuntarlo ahí, hermano, las obras en el Señor no solo son obras, sino que las obras nos empujan, hermano, a aprender más del Señor, a desear más del Señor. Lo que el enemigo siempre quiere hacer, hermano, el enemigo de nuestras almas, es hacernos desistir de servir al Señor. Y cualquier cosa puede pasar. Y estoy sirviendo a Dios, pero algo no me parece, algo no me gusta, ¿verdad? Alguien me mira mal, alguien me habló mal de mí, alguien dijo algo de mí. Ya no, ahí queda todo. Me resiento, me enojo, me disgusto y ahí queda. No, fíjese, es que el enemigo sabe que los que sirven al Señor están obligados a aprender más del Señor. Pero también el enemigo sabe que el que se sienta todo el tiempo en una silla jamás va a aprender más del Señor. Sí, al menos si va solo a dormir, hermano, a la iglesia. Entonces, fíjese, hermano, que son las obras del principio. Es ese amor, es esa bondad. Entonces aquí nosotros lo vemos a Dios como el esposo de Israel. Como el Padre, hermano, es el esposo de Israel. Pero Cristo es el esposo de la iglesia. Cristo es el esposo de la iglesia. Entonces tenemos esas dos figuras, hermano. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo, obviamente, el pueblo de Israel fue un pueblo infiel. No se arrepintió. No se arrepintió. Y hasta el día de hoy no se ha arrepentido. El pueblo de Israel hasta el día de hoy no se ha arrepentido. Porque vino el Mesías y lo rechazaron. Vino el Mesías y lo crucificaron, lo colgaron en un madero. Y el Señor lo profetizó y el Señor lo dijo, no me veréis más, le dijo Jerusalén, cuánto os ha anhelado, dice, acogeros bajo mis alas, dice, como la gallina a sus polluelos. Pero de verdad les dice, y más antes dice Jerusalén, tú que matas, dice, a los que te envío, a los profetas, apedreas, dice, a los profetas que te envío. Mire, y le dice, no me veréis más, dice, hasta cuando digáis, dice, Baruch, Abba, Beshem, Adonai, me parece que significa bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando ellos alcen su mirada al cielo y vean venir a Cristo con la iglesia, ahí ellos dirán bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa ya es la segunda venida de Cristo. Antes de eso ya, hermano, la iglesia se fue en el arrebatamiento, la iglesia se fue a las bodas del Cordero. Ya lo vamos a ver. Entonces, pero el pueblo fue infiel con el Padre. ¿Y la iglesia? ¿Cómo es la iglesia con Cristo? ¿Cómo es la iglesia? Si el apóstol Pablo profetizó y el apóstol Pablo dijo que después de que él se vaya van a venir muchos lobos vestidos de ovejas y que arrastrarán aún de ser posible a los escogidos. Fíjese. O sea que los que no son escogidos van a ser arrastrados. Pero de ser posible querrán arrastrar a los escogidos del Señor. Y vendrán tiempos de apostasía. Pero es por eso, hermano, porque la iglesia, los cristianos, hermano, los cristianos no entienden esa parte. No abrazan esa verdad de que tienen que prepararse para las bodas del Cordero. No entienden esa verdad. Entonces es ahí, hermano, cuando el enemigo, hermano, gana ventaja de eso. Y nosotros siempre hemos escuchado, ¿verdad? Los cristianos, y escuchaba algún predicador decir que los cristianos ya cuando son cristianos, cuando una persona es cristiana, automáticamente
el Espíritu Santo ya mora en él, automáticamente ya es salvo, automáticamente ya los demonios salen fuera, ya no pueden entrar los demonios, hermano, y la verdad es que yo en la Biblia yo no encuentro nada de eso. Ni siquiera el nombre, hermano. Sino que en la Biblia se encuentra aquellos que siguieron a Cristo, se encuentran los discípulos de Cristo, los enviados del Señor, se encuentra la iglesia de Cristo, se encuentra, hermano, la esposa del Cordero, y de eso es que habla. No habla del grupo de cristianos. No nos engañemos, que dentro del grupo de cristianos en todo el mundo, hay muchos cristianos que no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Hay muchos cristianos que no aman al Señor. Hay muchos cristianos que no anhelan nada de Dios. Y hay muchos cristianos, déjeme decirle, que tienen espíritu inmundo en ellos. Claro que sí, porque el hecho de ser cristiano no le garantiza nada. Por eso dijo el apóstol Pablo, busquen ser llenos del Espíritu de Dios. Punto. Donde mora el Espíritu de Dios no hay nada inmundo. Donde mora el Espíritu de Dios está yendo al perfeccionamiento. Sino que, hermano, es una cuestión de dialéctica, ¿verdad? Es una cuestión de la costumbre de hablar así de los cristianos y decir, no, el cristiano ya tiene todo. No, hermano, si no desea, no tiene nada. No tiene nada. Fíjese lo que dice Apocalipsis 19, 1. Apocalipsis 19 del 1 al 10. Fíjese. Déjame abrirle acá también para que puedan leer. Y Ruthcita, ayúdanos leyendo, por favor. Amén. Alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Punto, Ruthcita. Un ratico ahí. Mire, ¿qué dice en el 19:6? Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso asumió el reino. No se vaya, Ruthcita, active su micrófono, por favor. Asumió el reino. ¿De quién está hablando? Ruthcita, ¿de quién está hablando? De Cristo. Es eso, de Cristo. Fíjese, Cristo todavía no es rey. Todavía no lo es. Va a asumir el reino. ¿Cuándo? Cuando vengan las bodas del Cordero. Va a reinar Cristo y la iglesia. Y reinaremos con él para siempre, dice la palabra. Pero fíjese aquí, el Padre le da a Cristo, ¿verdad? Y Cristo asume el reino. Porque si hablamos del Padre, el Padre es rey, el Padre, y nunca va a dejar de ser rey el Padre. Pero aquí alguien asumió el reino. A alguien se le dio el reino. Aquí. Entonces, fíjese, vale la pena aclarar esto. Asumió el reino. Siga Ruthcita en el 7, por favor. Amén. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria,
porque las bodas del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me Punto. dijo, Gracias, Ruthcita. No, no se vaya todavía. Fíjese, dice, se le ha concedido bajo la voluntad del Señor, bajo el plan de Dios, bajo el propósito de Dios, que se vista de lino fino, lino limpio, lino resplandeciente. Y aquí dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Fíjate, se le ha concedido que se vista. ¿Qué es el vestirse? Ruthcita, ¿qué es vestirse con lino fino? vestirse de lino fino es cuando ya estemos con Cristo en el cielo. ¿Oh? Aquí dice, son las acciones justas de los santos. Vestirse de lino fino. ¿Cuándo nos vestimos, Ruthcita? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿O cuando estemos en el cielo? Ahora es Amén. como perfeccionar, ir cambiando nuestra vieja forma de ser. Amén. Nacer de nuevo. Obedeciendo su palabra. Amando su palabra. Ahí es cuando el cristiano se va vistiendo para las bodas, porque el cristiano sabe que vienen las bodas. Entonces el cristiano dice, no, yo quiero estar ahí, pero no puedo estar ahí si no estoy vestido para esa ocasión. Acuérdese que un hombre entró sin las vestiduras, se metió y lo sacaron. Lo sacó el dueño de la fiesta. Fíjese, entonces se le concedió vestirse de lino fino. Esto me habla, hermano, me habla a mí, hermano, de que aun cuando nosotros somos obedientes a Dios, es por gracia de Dios. Si nosotros le somos fieles a Dios, no es porque nosotros seamos, hermano, los héroes de la película, sino porque el Señor en su gran misericordia nos sostiene con su mano poderosa y nos guarda de que nuestro pie tropiece. Yo no puedo decir, yo hasta ahora me mantengo en santidad porque yo ya soy santo. No, lo que yo sí puedo decir es que gracias al Señor se me ha concedido y el Señor ha tenido gran misericordia y su mano me ha sostenido, porque si su mano no me hubiera sostenido, ¿hace cuándo yo ya hubiera estado revolcándome en el pecado, en la suciedad? ¿Hace cuándo yo hubiera estado ahí? Y si estoy acá es solo por la gracia del Señor y por su obra. Entonces el Señor mismo, hermano, va haciendo esa obra en nosotros a tal punto que nosotros podemos obedecer su palabra y podemos nosotros caminar en su palabra a fin de que vayamos vistiéndonos para ese día, para las bodas, porque van a llegar las bodas. El problema, hermano, es que si el cristiano no sabe esto, si el cristiano no entiende esto, el cristiano no se prepara para nada, más que solo para entrar al cielo, para librarse del infierno. A la final el cristiano no sabe, hermano, realmente no está vestido para las bodas. Si hablamos de esto, Ruthcita, yo te pregunto, Ruthcita, y a todos ustedes estén atentos. ¿Qué pasa con un cristiano que durante 5 años de su vida ha vivido fielmente al Señor? Y con un cristiano y con una persona que justo cuando ya está a punto de morir se arrepiente. ¿Cuál de los dos estará vestido y a cuál le faltarán vestiduras? Yo creo que del primer ejemplo del que estuvo 5 años, si no creyó en su corazón, de nada le sirvió los 5 años. Y del que recién se convirtió, yo creo que más es de que se ha creído verdaderamente en su corazón. Dependiendo de No, eso, no. no, no. Nuevamente te digo, el que estuvo 5 años ya creyó y vivió en la palabra del Señor. Pero el otro también creyó, o sea, los dos creyeron, sino que el uno se vistió y el otro
no se vistió. ¿Cuál de los dos será novia del Cordero? ¿O los dos serán novia del Cordero? Esa es una Pastor, el pregunta que difícil. de pronto será el que ya pasó 5 años y conoció al Señor por 5 años, será él ya la novia. Los 5 años solo son un ejemplo, porque puede ser un año, puede ser medio año. Dice la palabra que Enoch vivió con el Señor 300 años fiel y el Señor los llevó. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no todos son novia. No todos son novia del Cordero. Novias solo son los que se visten para la ocasión, para la boda, con lino fino. Cuando el cristiano suba al reino de los cielos, lo primero que van a ver es si tiene las vestiduras. Y si tiene la vestidura de novia, o sea, de lino fino, entonces va a ser considerada como novia. El que no, obviamente, va a ser salvo, pero no va a ser novia del Cordero. Hay quienes no van a ser novia del Cordero, hay quienes sí van a ser novia. Porque yo he escuchado a mucha gente que juega con esto y muchos dicen, fíjese, alguien me decía alguna vez, me decía, yo estoy joven, yo quiero disfrutar mi vida, yo quiero disfrutar, decía, yo quiero vacilar, yo quiero salir a las fiestas, así literalmente me decía este joven, un compañero en la universidad. Me decía, yo quiero disfrutar, yo quiero hacer. Ya cuando yo esté viejo, ahí me dedicaré al Señor. Porque así hizo mi abuelo, dijo. Mi abuelo lo hizo así. Él toda su juventud se divirtió, pero ya en su vejez, ahí sí se dedicó completamente al Señor. Entonces, yo quiero hacer lo mismo, dijo. Y yo le decía, ¿y qué pasa si no llegas a viejo? ¿Qué pasa si no llegas ni siquiera a los 30 años? ¿Qué va a pasar? Fíjese, hay cristianos, porque este joven era cristiano. Hay cristianos que juegan con esto y no desean, no anhelan, no desean. Por eso le daba el ejemplo ayer de que, por ejemplo, en el seno de Abraham están los hijos de Abraham, pero en el paraíso, por ejemplo, el paraíso fue el ladrón que se arrepintió antes de morir, ¿verdad? Y valga la ocasión si alguien no estuvo ayer en la iglesia y no escuchó la enseñanza, porque en el seno de Abraham, que es un lugar de espera, donde la gente cuando muere va al seno de Abraham o al paraíso, ¿verdad? Esa gente está, valga la redundancia, esperando, pero no todos van al seno de Abraham. Y otros van al seno de Abraham y otros van al paraíso. Entonces los que van al seno de Abraham son los hijos de Abraham. Esos tienen una estatura espiritual, esos tienen un porte espiritual. Esos ya son de la promesa. Haré de ti una gran descendencia, le dijo el Señor, como la arena del mar. Unos, una estatura. Y como las estrellas del cielo, otra estatura espiritual. Los terrenales y los celestiales. Fíjese. Pero al ladrón le dijeron, estarás en el paraíso. ¿Cuándo? No importa eso. Si era en el momento o era después. Pero no iba al seno de Abraham. El Señor no le dijo, vas a estar hoy o vas a estar en el seno de Abraham. Pero cuando habló de Lázaro, por ejemplo, dijo, fue al seno de Abraham. Fíjese. Entonces, hay estatura espiritual, hay porte espiritual. No es lo mismo que usted dedique su vida, porque Dios sería en gran manera injusto, ¿verdad? Que usted ame al Señor, lo ame con todo su corazón y su vida esté dedicada al Señor. Y otro, ¿verdad? Que antes de morir, hermano, le pida perdón al Señor y se arrepienta. Los dos no han alcanzado, aunque los dos son salvos, la verdad es que los dos no han alcanzado la misma estatura espiritual, porque el uno sí alcanzó porte espiritual, estatura espiritual, pero el otro no.
El otro no alcanzó estatura espiritual, se salvó, creyó. El ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fíjese, aquí el Señor entra a su reino. Apocalipsis 19, recién le van a dar el reino al Señor. O sea que el ladrón todavía está esperando. Escúcheme, escúcheme bien. El ladrón que se arrepintió en el madero, al lado de Cristo, todavía está esperando. Porque le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y aquí, Apocalipsis 19, en las bodas del Cordero, aquí es donde le van a dar el reino a Cristo. Y ahí es donde entonces el Señor se acordará de él. Bueno, ¿dónde está? En el paraíso. Bueno, sáquenlo. Pero yo personalmente me atrevería a decir, personal, esto es mío, que no como novia, sino como invitado a las bodas. Porque a las bodas, acuérdese que va la novia, el novio, los amigos del novio, que son los ministros, y los invitados a las bodas. Hay 4 grupos que van a las bodas. Nuevamente les repito, el novio, la novia, los amigos del novio, que son los ministros, y los invitados a las bodas. Y de los invitados a las bodas, según la parábola que Cristo contó, había uno que no estaba vestido para la ocasión y lo sacaron a las tinieblas de afuera. No dice que lo sacaron al infierno. Bueno, ese es otro tema. Pero lo sacaron a las tinieblas de afuera. Como tal vez haciendo entender como otro lugar de espera hasta el día del juicio final. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que no es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Si usted está escuchando la palabra y tiene tiempo para alcanzar estatura espiritual, alcance estatura espiritual. No juegue con el Señor. No juegue con esta verdad. No juegue con esta promesa. Ah, no, yo me divierto. Ya de algún rato ya. Ya después. De aquí el año que viene, ahí sí me dedico a leer. De este año quiero trabajar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Ya después me dedicaré al Señor. Y capaz no llegue el después. Y parte. Por gracia del Señor se arrepintió antes de morir. Puede ir al paraíso. Pero no alcanzó estatura. No se vistió. No es novia. No hay estatura espiritual. Irá tal vez como invitado a las bodas. Si es que se arrepintió. Pero aún como invitado, lo vuelven a cernir. Y lo vuelven a ver si es que da todavía la estatura, por lo menos de invitado. Y si no, a las tinieblas de afuera, a esperar el día del juicio final, el juicio del Padre. Entonces, hermano, esto es hermoso, pero a la misma vez también hay que entender la palabra. Esto es precioso, pero la palabra es profunda, hermano. Hay que entenderla. Entonces, Israel, ¿qué pasó con Israel? Israel despreció, desechó, no se arrepintió. Si usted termina de leer todo el libro de Oseas, bendito sea el Señor, hermano, Israel no se arrepintió. Fueron a la cautividad. Después de varios años, hermano, Israel vuelve a ser nación. Ahora Israel vino, hermano, vino el Cristo y lo rechazaron. No, pero obviamente antes de ser nuevamente nación, estamos hablando de cuando Cristo vino. Lo rechazaron, no creyeron en el Mesías. Entonces Israel todavía está esperando su Mesías. Cuando venga el anticristo lo van a recibir con los brazos abiertos, porque él sí va a traer paz a Israel, entonces lo van a tomar como el Mesías. Entonces, Israel tendrá que pasar los sufrimientos del tiempo final, porque desechó al esposo,
Asimismo, el cristiano, hermano, que desecha al esposo, a Cristo, conociendo la palabra, conociendo la verdad, tendrá que pasar también, hermano. Tal como esta esposa infiel. El cristiano infiel también tendrá que pasar, hermano. Tribulación, gran tribulación. Y ahí es donde dice Apocalipsis, donde vi una gran multitud de decapitados que subieron al reino. Subieron y sufrieron mucho, dice, y salieron de ahí. Y se les dio un lugar para que descansen y reposen hasta que se complete el número de sus consiervos que han de morir también ahí en la tribulación. Entonces, fíjese, hermano, esto se trata de estatura espiritual. No solo de hacer una oracioncita de fe, sin fe. No solo de cumplir un rito nada más. Y ya está la estatura. No, no, no. La estatura espiritual se va alcanzando. Ahorita usted está alcanzando estatura espiritual. Ahorita usted está entendiendo cosas que no todos entienden. Está escuchando cosas que no todos escuchan. Está aprendiendo cosas que no todos aprenden. Porque no todos desean. Y el que desea alcanza estatura espiritual. El que no desea sencillamente se queda ahí, hermano, chaparro, se queda inmaduro, se queda pequeño. Cosa que después, cuando el Señor venga, ahí se verá quién es esposa y quién es invitado a las bodas nada más. Amén. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que hemos explicado? Marcia, empecemos con usted. Bueno, aquí en esto que dice que también porque, o sea, vestirse de lino fino también es nuestras acciones, las acciones justas de los santos, dice aquí. Entonces, vestirse como dice de lino fino, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sino a medida que uno se está congregándose, seguir adelante, no de caer, no desmayar. Entonces eso también nos va haciendo cada día más santos en una iglesia. Amén. Eso Vestirse le podría de decir. las vestiduras de lino fino es igual a obediencia. Si fallamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, volver a la obediencia. Permanecer en la palabra. Amén. Mayrita. Bueno, o sea, en cuanto, bueno, tenía algunas preguntas. Diga nomás. En cuanto a la lectura de Oseas, ahí que más, o sea, no, un poquito no le tengo claro. O sea, en cuanto a lo que le dice al profeta Oseas que coja una prostituta y tenga hijos, no, con Ujú, ella. O sea, esos hijos que representan o porque lo que yo leo tiene 3 hijos ahí. ujú. No, 3 no, hijos, 2 hombres y una mujercita. ajá, o sea, ¿eso tiene algún significado? Y claro, si nosotros No, examinamos no entiendo mucho. los nombres de cada hijo, los nombres de cada uno de los hijos, fíjese, preste atención acá. A ver, estamos en Oseas 1. Si nosotros nos vamos al diccionario, déjeme ponerle acá. Aquí estamos. Dice, ¿verdad? Que por medio de Oseas dijo Jehová, Oseas, ve y toma una mujer fornicaria y sus hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues tomó a Gomer, dice. Fíjese, empecemos por aquí. Gomer. Si nosotros hacemos clic en el nombre, en el diccionario, Gomer significa, dice aquí, terminación, dice Gomer. Hijo de Jafet, también de un hebreo Gomer. Terminación significa.
terminar. Fíjese. Ahora, vamos al nombre del primer hijo. Vamos guardando el nombre, ¿ya? Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Acá está el nombre del hijo, Jezreel. Dios siembra. Fíjese, eso significa Jezreel. Dios mismo dijo que le ponga ese nombre, ¿no? Acuérdese. Después, fíjese, Dios siembra. Después le dice, y dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Dice, a ver, ¿dónde está? A la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, haré cesar el reino de la casa de Israel. Dice, fíjese, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija y le dijo, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Veamos si es que hay algún significado acá. Lo-Ruama, no, no hay significado de este nombre. Pero aquí está diciendo, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi. Veamos si es que aparece acá. No, no aparece aquí. No, no aparece este significado, pero dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Fíjese, el primer hijo, para resumirle, el primer hijo está hablando hermano, de la redención de Dios en el pueblo, de cómo Dios va a volver a librar al pueblo de Israel. En la segunda hija está hablando de que se compadecerá solo de Judá y no de Israel. Y la tercera está hablando de que ya no seré yo más su Dios, dice, ni ellos serán mi pueblo. Fíjese, está hablando de cómo Dios va a obrar en la vida de ellos, en la vida del pueblo, en la vida del pueblo. Dios empieza teniendo misericordia, Dios empieza llamando a su pueblo, pero su pueblo le rechaza. Entonces el Señor empieza a compadecerse de Judá y no de Israel, porque Judá escuchó. Pero después Judá también deja de escuchar. Entonces el Señor dice, ya no seré más su Dios, ni ellos serán mi pueblo. Entonces, claro, los hijos representan algo, representan la obra que Dios iba a hacer en el pueblo, así como representa el hecho de que él el profeta, Oseas, haya ido y haya cogido como mujer a una mujer prostituta, que representa que Dios amó a su pueblo aun cuando su pueblo le rechazó y su pueblo se fue tras otros dioses. Y Dios le sigue insistiendo en todos los capítulos, pero llega el capítulo final y habla del juicio de Dios sobre Israel, porque Israel no se arrepintió. Fíjese de cómo Dios deja al pueblo porque no se arrepiente. Amén. Vamos por... Mayrita, ¿hay alguna otra pregunta? No, nada más sobre eso nomás. Amén, gloria a Dios. Joel, vamos contigo, Joelito. Joelito. Bueno, hasta que Joelito regrese, vamos con Marlene. ¿Hay alguna pregunta, Marlene, o alguna acotación? Una pregunta, ¿qué significa eso de que los últimos serán primeros y los primeros últimos? ¿Tiene algo que ver con tener estatura? Ya. Yo sabía que alguien me iba a preguntar eso. Lo que no sabía es que iba a hacer usted. Sabía que alguien me iba a preguntar eso.
Porque la palabra habla de que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Pero ¿cuándo se cumple eso? Apocalipsis 2. Ahí se cumple. Ahí se cumple. Cuando habla de regresar al primer amor. Lo que empezábamos hablando en un principio. El ejemplo que yo le ponía de Apocalipsis 2, vuelve a tu primer amor. El ejemplo que le ponía de Timoteo también, de que en un principio se habla mucho, pero después de que el apóstol Pablo se va, ya no se habla más de Timoteo. Como que tal vez Timoteo dejó de hacer lo que el Señor le llamó a hacer y se dedicó a otras cosas. Entonces, cuando habla de los últimos serán primeros, está hablando de entrar al reino de los cielos. El contexto de lo que habla, ¿verdad? De que para el pueblo de Israel, a los fariseos, ¿verdad? Que ellos pensaban ser los primeros, pero realmente no eran los primeros, sino que terminaban siendo los últimos, porque habían otros que iban a venir. Y ahí el Señor dijo, os enviaré a escribas, a profetas, ¿verdad? Los gentiles, por ejemplo, que creyeron. Ahí está, por ejemplo, el centurión, que le dijo, Señor, envía tu palabra. Fíjese, esos son los últimos, siendo primeros. Y para nuestro tiempo, hermano, gente que conoce al Señor tal vez en los últimos tiempos, pero no en el último momento de su vida. Porque aquel que en el último momento de su vida se arrepiente, ese no alcanza estatura espiritual. Ese se salva por fe, porque la salvación es por fe. Pero las recompensas son por estatura. Y el ser novia de Cristo es por estatura, no es por haber hecho, hermano, una oración. Entonces, cuando dice los últimos serán primeros, se refiere a eso, ¿sí? De que esos últimos tienen, hermano, tal vez conocen la palabra ya antes de la venida de Cristo, faltando poco para la venida, y se entregan con todo su corazón. Mientras que los otros que dejaron el primer amor, obviamente quedaron atrás, quedaron rezagados. Y muchos de ellos también pueden perder su privilegio, porque acuérdense que el apóstol Pablo dijo, no sea que yo mismo sea descalificado, dice. Y Apocalipsis dice en el mensaje a las 7 iglesias, no recuerdo a qué iglesia, dice, ten cuidado, cuida de obedecer todo lo que te digo, no sea que sus nombres sean borrados del libro de la vida, dice, ¿verdad? En el mensaje a las 7 iglesias. Entonces, fíjese, hermano, que hay algunos que pueden perder eso, pero es eso, mis hermanos, es eso. No habla de estatura espiritual eso, de los últimos serán primeros. Perdón, no habla de, sí habla de, a ver, ¿cómo podría decirle? De que los últimos sí pueden alcanzar estatura espiritual. De eso sí habla. Pero no de los que antes de morir se arrepienten. Esos no. Esos son aparte, son otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Vamos con Ruthita. ¿Hay alguna pregunta o alguna acotación? Sí, tengo una duda. Dime. ¿Qué nomás engloba la estatura espiritual? Efesios 4:10, ¿verdad? La unidad plena de la fe. El conocimiento pleno del Hijo de Dios. La estatura del varón perfecto. ¿No es cierto? Algo más dice, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a una iglesia dice sin mancha, me parece que dice sin arruga. Déjeme ver acá. Efesios 4:10. Adelante. Sí, a ver acá, déjeme ver. Y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, profetas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire, ahí está, primerito. Perfeccionar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí habla de madurez, llevados por doquiera, viento de doctrina
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, son 7 cosas. 7 cosas. Y la última habla de ya no ser niños, sino habla de madurez. Por eso yo le decía que Cristo viene a casarse con una iglesia madura, con una mujer madura, no con una niña. Viene a casarse con una iglesia madura. ¿Sí? Amén, Ruthcita. ¿Hay alguna otra pregunta? No, pastor. Bueno. Alexandrita, vamos con usted. Amén, pastor. No, no tengo una pregunta, sino que acotar que lo que hemos aprendido que no debemos prostituir nuestros corazones a los afanes y lo importante de consagrarnos hasta la venida de nuestro Señor. Amén. De desear, ¿no? Esa palabra consagrarse se puede traducir o se puede entender más cuando decimos desear, anhelar más de Dios, estar constantemente deseando más de Él. Amén. Gracias, Alexandrita. Amén. María Elena. Pastor, más bien como que son 3 preguntas, pero Dígame. no sé si me voy a hacer entender la idea. En la venida de Cristo dice que los tibios se quedan. Serán Entonces vomitados, ellos, dice. Serán vomitados. ajá, ellos se quedan y tienen otra oportunidad. Y otro es que las personas que están poniendo como ejemplo que se arrepienten antes de morir, ellos serán considerados como tibios. Y el otra inquietud es que si los muertos en Cristo resucitarán primero, dicen, ¿verdad? En la venida de Cristo. ¿Qué pasó con los que murieron y fueron tibios? Ellos ya no tienen otra oportunidad. Vamos de una en una. Vamos de una en una, Marilena. A ver, repítame la primera pregunta. Que los tibios dicen que resucitarán, pero que los tibios se quedan. En la venida de Cristo dice que los tibios no van, se quedan. Y que, digo, ellos tienen otra oportunidad de poder ser salvos o de poder, Los que están vivos. los que están vivos y son tibios. Cuando dice la palabra que los tibios serán vomitados, no está hablando del tiempo en el que van a ser vomitados, sino que van a ser vomitados. Bien fuera que fueras tibio, caliente, o bien fuera que fueras frío, bien fuera que abraces la palabra o que la rechaces definitivamente. Pero tibio no me sirves, dice, tibio te vomitaré. Entonces, cuando hablamos de la gente que está viva y la gente que está tibia, es gente que todavía no es salva. Es gente que no tiene salvación. Entonces, si esa gente realmente no toma una decisión, o cree o no cree, o abraza o no abraza, o camina o no camina. Por ejemplo, el joven rico, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y él tomó su decisión. Él tomó su decisión, se fue, dijo, no, esto no es para mí. ¿Ah? Está bien. Pero, por ejemplo, hablando del tibio, un ejemplo de quién fue tibio, o podemos decir a Judas, por ejemplo, él estaba ahí. Judas estaba entre los discípulos, contado entre los discípulos de Cristo, pero ni entendía qué es lo que estaba haciendo. Y nunca creyó, obviamente. Nunca creyó. Otro ejemplo de otro tibio, hermano, podríamos decir, aquel que le dijo al Señor, déjame primero, me despido de mis padres, cojo mi herencia y ahí sí te sigo. Ni sí ni no, sino en la mitad. Y el Señor le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Fíjese. Entonces él, ese tipo de cosas, habla de gente que todavía no es salva. Entonces, cuando dice, los vomitaré de mi boca, es porque no serán aprobados. Claro, obviamente en el día final no van a ser aprobados por el Señor. Van a ser juzgados, van a caer en condenación. Y los que murieron, los que fueron tibios y murieron, igual, nunca creyeron. O sea que cuando murieron no creyeron. Y Hebreos 9, me parece que es 9:27,
Dice que una sola es la oportunidad del hombre para salvarse y es mientras está vivo. Entonces, tanto el tibio como el frío, ninguno de los dos son salvos, porque ninguno de los dos ha creído. Y es peor el tibio. Eso es a lo que se refiere la enseñanza de te vomitaré de mi boca. El tibio es peor, porque por lo menos el joven rico, o sea, el frío, por lo menos el frío no conoce la palabra porque se va desde un principio. Pero el tibio llega a conocer algo. Y es peor porque se pierde conociendo. Es peor todavía, porque se pierde conociendo. Judas se perdió estando junto al maestro, mirando lo que vio, oyendo lo que oyó, estando con el Señor, y se perdió. Entonces el tibio realmente es peor que el frío porque se pierde conociendo la palabra. Poco, pero conoció. Entonces el que muere tibio nunca creyó. Es igual que el frío. Y el que se queda tibio hasta el día de la venida del Señor no va a ser arrebatado, obviamente, se va a quedar a la tribulación y a la gran tribulación como todos los que se queden vivos. Pero si no se arrepiente y cree, tampoco se va a salvar. Porque la segunda oportunidad que habrá en la gran tribulación, podríamos decirlo así, la segunda oportunidad de los decapitados, de que habla en Apocalipsis, eso es para los que realmente creen y se niegan a poner la marca de la bestia. Y por eso son decapitados. Y la otra pregunta, ¿cuál era, María Elena? Que los personas antes de morir se arrepienten, ellos ya no son considerados tibios. ¿Qué pasa si son tibios? O sea, si se arrepienten es que, o sea, ya entendí realmente lo que es ser tibio, ¿no? Uh-huh. No, si alguien, por ejemplo, el ladrón que estuvo junto a Cristo no fue tibio. Claro. Ese tomó su decisión. Ese tomó la decisión de creer y le reconoció como Mesías, como Salvador y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Creyó, se arrepintió y le rogó al Señor que se acuerde de él. Y el Señor dijo, así lo haré. Fíjese, entonces él no era tibio. Pero los tibios, obviamente, los tibios o creen o no creen. Y si siguen tibios, obviamente es porque no han creído. Amén. ¿Algo más, María Elena? No, eso era, pero ya estoy bastante clara. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar. Ya vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias una vez más por todas tus misericordias, por todas tus bondades, por todo tu amor. Padre, con toda humildad, con toda sinceridad. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. Gracias porque no nos ha faltado nada, Señor, sino que tú siempre estás pendiente de nosotros. Que nosotros también podamos estar pendientes siempre de tu palabra, de obedecer tu palabra, de caminar en tu palabra, de hacer lo justo, lo recto, lo que es de buen nombre, lo que es honroso, Señor. Ayúdanos a perseverar. Gracias te damos, mi Dios Padre Celestial, porque concluimos una semana más. Ya estamos en fin de semana, Padre, y todavía estamos, Señor, de tu mano poderosa. Gracias. Síguenos sosteniendo con tu diestra. Síguenos, Señor, haciendo esa obra en nosotros, que podamos ser revestidos, Señor, vestidos con ese lino fino, Señor. Esas vestiduras, Padre, que son la obediencia. Sosténnos con tu mano. No queremos tener un corazón adúltero. No queremos, Señor, pasar nuestro cristianismo sin entender de lo grandioso que es formar parte, ser parte de la novia del Cordero, de la esposa del Cordero. Ayúdanos, papá, que tu palabra se grabe en nuestro corazón, que podamos desear, Señor, más de ti, que nosotros no haya, Señor, fornicación ni adulterio en nuestros corazones, sino que tú siempre seas nuestro Padre y que te amemos de todo corazón y que siempre, Señor, vivamos para hacer tu voluntad, así como tus profetas, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Derrama de tu paz y de tu gozo sobre tu iglesia, sobre mis hermanos que están conectados. Oh Padre,
Guárdalos y guarda toda tu iglesia, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, y al huérfano, a la viuda, al desamparado, Señor, también guárdalos. Dales un hogar, dales alimento, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes. ¿Pueden despedirse, mis hermanos? ¿Pueden despedirse? Hasta mañana, hermano. Que Dios les bendiga también a los hermanos. Bendiciones. Hermanos, hasta mañana. Gracias por todo, pastor. Bendiciones, Marilena. Dios Bendiciones. la bendiga. Amén. Bendiciones. Hasta mañana, bendiciones. Pastor, y hasta mañana a todos los Bendiciones. hermanos. Mañana nos vemos en la Bendiciones, oración. bendiciones a todos. Amén. Mañana en oración a las 7 de la noche. Dios Gloria a les Dios. bendiga. Gloria a Amén. Dios. Bendiciones. Bendiciones.